Acuérdese, palabra salvación se traduce de un término griego que es soteria. Pero la palabra soteria no solo traduce salvación, traduce además salud, liberación y preservación. Y ese significado nos deja ver que salvación va mucho más allá que ser librados del infierno, y es lo que tiene que ver con lo que debemos y podemos vivir aquí en esta tierra, porque el reino de Dios es real entre nosotros. Cristo habita en nosotros. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces vamos a reflexionar en el poder de la fe para ser salvados, para ser librados, para ser preservados en este mundo. Entonces les dije que se ubicaran en la carta a los Hebreos capítulo 10 y vamos a desarrollar 4 punticos. En primer lugar, vamos a ver esta frase y ahora vamos a abordar el pasaje. La fe en la herencia celestial es mucho más poderosa que todo obstáculo terrenal. Es interesante ver que en varios pasajes el apóstol Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba. También dice el apóstol Pablo que debemos enfocarnos en el galardón celestial, porque el premio terrenal es pasajero. Todo lo que obtengamos aquí en la tierra es pasajero. Debemos mirar hacia las recompensas eternas, hacia lo celestial, hacia la herencia celestial, porque eso nos da a nosotros la esperanza y la fuerza para superar todo obstáculo en esta tierra. Todo hijo de Dios enfrenta obstáculos, enfrenta batallas. Tenemos una confrontación contra el reino de las tinieblas. La palabra de Dios es clara. Pero cuando en nuestro corazón es mucho más veraz la realidad de lo celestial, entonces nuestra perspectiva de la vida es diferente. Ya nosotros estamos enfocados, sabemos para dónde vamos, sabemos quién vuelve por segunda vez. Y toda novia para el día de su boda se prepara. ¿Y de qué manera? ¿Qué tan preparados estamos para nuestro encuentro con el Señor? Porque el día y la hora nadie sabe, solo el Padre Celestial lo sabe. Y Él dice que será como ladrón en la noche, completamente sigiloso, y que no se darán cuenta los que estén dormidos. Así que necesitamos un corazón avivado y lleno de fe y de esperanza por la herencia celestial, por lo que nuestro Señor Jesucristo nos trae. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Yo no lo sé, pero está más cerca que cuando creímos. Puede ser mañana, puede ser en 5 años, yo no lo sé, pero la iglesia tiene que estar preparada porque el Señor Jesucristo vuelve. Vamos por favor a la carta a los Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 32 al 34. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Antes de seguir leyendo, esta es la carta a los Hebreos. Ubiquémonos, primer siglo. La iglesia del Señor Jesucristo es perseguida por el Imperio Romano. La iglesia del Señor Jesucristo sufre gran oposición por parte de los judíos que no creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, cual Pablo o Saulo de Tarso perseguían a la iglesia del Señor Jesucristo. También el imperio obligaba a ciertas autoridades a oponerse a la predicación del evangelio, y por eso perseguían a los cristianos, los echaban en la cárcel, dice la escritura. Muchos de ellos murieron como Jacobo, vinieron a ser mártires de la iglesia. Eran tiempos complicados y la persecución de la iglesia también llegaba incluso de que el Estado tomaba la decisión de hacer expropiaciones a los cristianos. Los cristianos, por serlo,
perdían sus propiedades, perdían sus trabajos, eran perseguidos por el Estado. Eran tiempos complicados. Hermanos, ser cristiano en el primer siglo era un desafío, pero en la medida en que era intensa la persecución, también era más poderosa la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y eso es lo que nosotros necesitamos: pasión por Jesucristo, osos que aman por Jesucristo, cristianos fervientes, piadosos, que aman al Señor. Estos hebreos que se habían convertido al Señor Jesús, dice la Escritura que ellos tuvieron un combate de padecimientos. Preguntémonos por un momento, hermanos, ¿qué padecimientos hemos vivido nosotros por ser cristianos? No sé aquí cuántos han salido a evangelizar a las calles. ¿Cuántos aquí alguna vez se pararon en un parque o se montaron en un bus o han tenido la osadía de en una reunión de amigos dar testimonio de Jesucristo? Y muchas veces, como resultado de hacer eso, entonces el mundo rechaza. No sé cuántos de pronto aquí les ha pasado que por ir a tocar a una puerta para hablar de Jesús le echaron agua, le soltaron el perro. ¿Qué persecución hemos vivido nosotros? ¿Qué hemos enfrentado por ser cristianos? Y hablo de ese cristiano comprometido que ama a Jesús, que quiere hablar de Cristo. Porque también tenemos un enemigo, hermanos, y es el enfriamiento espiritual, el cual nos hace caer en convertirnos en cristianos que no se distinguen entre el mundo y el reino de Dios. Y Jesús dijo: si la sal se desvanece, no sirve para nada. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada en el camino y que sea pisoteada por los hombres. Entonces el cristiano requiere ese fuego del Espíritu, esa pasión y esa valentía de no avergonzarse por llevar al Cristo de la gloria en su corazón. Una iglesia que ama a Jesús, una iglesia que no se avergüenza de su Señor y que con pasión lleva el nombre del Señor. Esta iglesia vivió padecimientos, los que ya les he mencionado. No era fácil ser cristianos. Pero ¿por qué el escritor de la carta a los Hebreos, acerca del cual no se tiene exactitud quién fue? Algunos estudios posteriores dicen que fue Pablo, pero no se puede sostener. El hecho es que es palabra inspirada por Dios. Y ese escritor viene a hablarle a los hebreos y viene a decirles: traigan a la memoria los días pasados, cuando ustedes tuvieron que combatir contra los padecimientos. Pero ¿por qué el escritor les está diciendo traigan a la memoria? Es porque lo estaban olvidando. Quiere decir que esta comunidad que recibe esta carta estaba cayendo en un enfriamiento, se estaban relajando, como le dice Juan a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces cuando nuestra vida cristiana se vuelve cómoda, cuando por la gracia de Dios tenemos seguro un techo, tenemos seguro la alimentación, la billetera está gordita, las cosas funcionan bien, cuando la iglesia se vuelve cómoda, empieza a enfriarse. Yo no sé por qué, pero creo que estamos de acuerdo que cuando llegan las tribulaciones oramos más. Cuando el enemigo toca nuestra vida, toca nuestra casa, oramos más. Porque parece ser que la comodidad nos vuelve fríos, indiferentes, y la pasión por Jesús no es la misma. Y esto le estaba pasando a estos cristianos, y por eso Él les escribe: traigan a la memoria los padecimientos pasados. Versículo número 33. ¿Cuáles padecimientos? Dice aquí: por una parte, ciertamente con vituperios, estos son calumnias. Gózate cuando te calumnien por causa de Cristo. Así dice la Biblia. Dale gracias al Señor.
Cuando por hacer lo bueno, lo recto, lo correcto y lo justo te calumnian, te vituperan. Porque mayor poder del Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Es decir, la calumnia de otros me hace más ungido. Dice el verso 33: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Por qué eran un espectáculo? Porque exhibían a los cristianos. Estos son los herejes, estos son los traicioneros, estos son los que están divulgando esa falsa enseñanza. Amados, ¿qué hemos nosotros experimentado aquí al respecto? Tenemos un país donde hay libertad de culto. Aquí estamos reunidos sin problemas, sin persecución. Estamos contentos. ¿Me hago entender? Pero hay países, hermanos, donde se tienen que reunir a escondidas, donde el Estado es enemigo de todo cualquiera que predique a Jesucristo. Entonces dice el verso 33: fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Yo ahora le hacía mención de la cárcel. Algunos eran lanzados a la cárcel. ¿Recuerda usted que Saulo de Tarso lo hacía? Andaba persiguiendo cristianos, los arrastraba, los echaban a la cárcel. Dice: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ya les mencioné que algunos eran expropiados de sus bienes, otros eran expulsados de las empresas donde laboraban. Dice, sabiendo, oiga, aquí tenemos que saber algo importante, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una herencia en los cielos, en la herencia celestial. ¿A cuánto les gustan aquí las herencias? Como a 4, no, yo pensé que a todos les gustan. No, hay que ser sinceros. Cuando a usted le llega la carta o le llega el mensajero de la notaría, qué sé yo, le dicen: es que usted tiene que ir a una... Yo no voy a ir por allá a ninguna reunión, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. No, es que un familiar suyo murió y le dejó una herencia. ¿A qué hora es la reunión? ¿A qué hay que ir a hacer? Porque las herencias nos gustan. Pero hermanos, aquí hablamos de algo más excelso, de algo más sublime, de algo puro, perfecto y eterno. Porque lo terrenal es pasajero, lo terrenal es incierto, y es la herencia celestial. Pero es necesario alimentar la fe en la herencia celestial. Alimenta la fe cuando tú te encuentras frente a algo que te ofrece el mundo, pero sabes que acá al otro lado está tu herencia celestial. Si tu fe en la herencia celestial es fuerte, no recibirás lo que el mundo te ofrece. Pero cuando mi fe hacia la herencia celestial es débil, está frágil, no la he alimentado, entonces lo que el mundo me ofrece me atrae. Por eso la fe en la herencia celestial es mucho más poderosa que todo obstáculo terrenal. ¿De qué obstáculos estamos hablando allí? La iglesia era perseguida, los cristianos eran lanzados a la cárcel, eran despojados de sus bienes, eran expulsados de las empresas, eran calumniados, vituperados. Pero qué amor por el Señor Jesucristo, qué pasión por el Señor, hermanos, dispuestos a dar su vida, a dar la vida por el Señor. ¿Cuántos de nosotros en un momento de dificultad o frente a un obstáculo hemos pensado en dejar el camino del Señor? Hemos pensado en dejar de servir al Señor. Hemos permitido que el enemigo nos enrede y nos aparte del camino del Señor. Pero estos hermanos daban la vida por el Señor Jesucristo. Qué amor, ¿verdad? Ellos estaban tan seguros de su herencia en los cielos,
que no les importaba si tenían que perder la vida en la tierra. Que Dios nos ayude, porque la fe en la herencia celestial transforma nuestra vida terrenal. El que vive en esta tierra plenamente convencido de la herencia en los cielos vive diferente y es consciente de que en esta tierra es extranjero y peregrino y no puede negar que es extranjero. ¿O acaso un extranjero no sale a la luz entre nosotros rápidamente? Si tenemos un alemán, si tenemos un francés, si tenemos un norteamericano, inmediatamente sale a la luz, aunque tenga rostro latino, aunque tenga color de piel latina, aunque le gusten la arepa y los frijoles. Cuando habla, tiene el acento de que es extranjero. Pues nosotros aquí debemos vivir como extranjeros. Somos extranjeros porque nuestra ciudadanía es celestial. Usted tiene una cédula allí, dice que usted es ciudadano colombiano, pero eso es el sistema humano y terrenal. Tenemos algo más glorioso, y es que somos ciudadanos del cielo, y lo certifica que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso, hermanos, nos hace a vivir, a llevar una vida aquí de manera diferente. No somos de esta tierra. Jesús lo dijo: ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué honor y qué privilegio saber que somos ciudadanos del cielo. Veamos en segundo lugar algo que este pasaje nos sigue enseñando, y es que la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Somos ciudadanos del cielo, estamos aquí en esta tierra, pero tenemos que desarrollar dos cosas, y una es consecuencia de la otra. Fe, tenemos que nutrir nuestra fe a través de la comunión con Dios, a través del estudio de la palabra, de hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, con amor, con diligencia, viendo en la Escritura ese alimento que el Señor estableció, porque Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La fe, pero hay un acompañante de la fe. Yo no sé si decir gemelos o siameses, pero la una lleva a la otra. La segunda es evidencia de la primera, la paciencia. Y la palabra griega allí también traduce perseverancia. La fe, la persona que tiene fe es una persona que persevera, y esa perseverancia nos muestra que tiene fe. ¿Cómo le digo yo a mi Dios que creo en Él? ¿Cómo le digo yo a mi Dios que creo en sus promesas y en sus palabras, si no es porque persevero en ellas? El día que yo le digo a mi Señor: no voy a seguir insistiendo con esto, conozco tu promesa, pero ya no creo más en ella porque han pasado tantos años y tú no me has cumplido tu promesa. Ese día estoy diciendo: este es el nivel de mi fe. Pero el que tiene una fe perseverante supera la prueba del tiempo, porque Dios todo lo hace perfecto en su tiempo, y Dios cumple su palabra como lo ha dicho. Y cuando yo persevero en esas promesas, esa perseverancia mía se convierte en una evidencia de que tengo fe. Ahora, la fe y la paciencia son esas herramientas que debemos desarrollar para alcanzar las promesas. Todos aquí sabemos que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso. No hay nada difícil para Dios. Por lo tanto, Él cumplirá todas sus promesas. Lo que tenemos que hacer es perseverar en ese sentido, en ir a alcanzar la promesa. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 35:
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Yo al leer ese versículo de nuevo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Nota usted que un par de versículos atrás el Espíritu Santo nos dice, y perdisteis vuestros bienes? Pero aquí nos dice, pero no perdáis vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. Cuide su fe en el Señor. Cuide su confianza en el Señor. Si yo tengo un muérgano, diré un amigo que no me habla de la fe. Si yo tengo un amigo que me viene a hablar mal de la palabra, mal de la iglesia, mal de otros hermanos, que en vez de edificar mi fe me viene como a sembrar su desánimo y su falta de compromiso con Dios, pues lo mejor es no escucharlo, porque no me edifica. Pastor, pero es mi amigo. ¿No dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Yo tengo que rodearme de gente de fe, de gente que busque a Dios, de gente que ame a Cristo, cuyas palabras me edifiquen, me fortalezcan en la fe, porque eso agrada a Dios. Dice entonces el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vamos a suponer que usted cumple años y entonces le traen regalos. ¿A cuánto le gustan los regalos? A mí también me encanta. Y entonces alguien le trae a usted un regalito pequeño, pequeñito. Ay, gracias, muchas gracias. Y usted va a abrir el regalito, ahí no tiene que hacer mucho esfuerzo porque es fácil de abrir la cajita, y entonces, ay, qué bendición, ¿cierto? Pero cuando usted le traen una cajota envuelta en papel regalo con un moñote, usted dice, no, ya el paquete me está hablando, ya en el paquete hay un mensaje, eso tiene que ser algo grande. Y uno va a abrir eso con expectativa. ¿Qué? Uno no respeta papel, uno rasga eso, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la tendencia a que nos gustan así las cosas grandes. Y digo eso porque ahí habla de grande galardón. Yo creo que a todos nosotros nos gusta un galardón grande. Pero esa recompensa viene para los que guardan su confianza en el Señor. Estamos en un mundo donde a través de las redes sociales, a través de la televisión, los periódicos, todos los medios masivos de comunicación, el internet, etcétera, están mandando información, están mandando mensajes, y buen número de ellos atentan contra nuestra fe, atentan contra nuestra esperanza en el Señor de su segunda venida. Y a veces nosotros nos alimentamos de esa información porque nos quedamos leyendo, y tal vez ciertas palabras causan en nosotros como una reflexión. Ay, ¿será que sí? ¿Será que lo otro? Cuide su fe en el Señor Jesucristo y cuide su esperanza. El hecho de que usted esté orando por algo y Dios no le haya respondido no significa que no te ha escuchado, sino que la respuesta vendrá en el momento perfecto. Y esa esperanza, esa confianza hay que cuidar. Cuide su fe en el Señor, cuide su confianza, cuide su esperanza en el Señor. Versículo 36, porque os es necesaria la ¿qué? La paciencia. Allí viene la fe. El verso anterior nos habló de la confianza, de la fe, y este verso 36 nos habla de la paciencia. Entonces la fe alimenta la perseverancia, la confianza en Dios alimenta la paciencia. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra del Señor nos enseña que le habló Dios a Abraham y le dijo, vas a tener un hijo? Y
unos 12 años antes de que se cumpliera la promesa, Abraham se aceleró y su esposa también, y entonces se encargaron un hijo de una de las siervas que tenían de Agar. Y ese hijo que nació, Ismael, luego vino a ser tremendo dolor de cabeza que continúa en la actualidad, porque la descendencia de Ismael son los árabes que aborrecen a Israel y mantienen en conflicto. Así que acelerarse no es bueno. No te aceleres, espera los tiempos de Dios. Hágame un favor, porque yo creo que en esto hay que hacer énfasis. Dígale al que tiene al lado, mírelo a los ojos y dígale: no te aceleres, espera los tiempos de Dios. No te aceleres, espera los tiempos de Dios. ¿Verdad? No te aceleres. Dios viene con grandes bendiciones y son perfectas en el tiempo preciso. Ahora, veamos en tercer lugar algo fundamental, hermanos, y me llamaba la atención cuando leía esto. Número 3, la fe en la segunda venida de Cristo es fundamental y vital. Puse allí esas dos palabras, esos dos calificativos. La fe en la segunda venida del Señor Jesucristo es fundamental y es vital. Es fundamental porque la verdad acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo es base o cimiento esencial de la fe cristiana. Eso es una cosa fundamental en la Escritura. Se hace alusión a ella de manera repetida y abundante en la Biblia. Y es interesante que si hay una discusión teológica respecto al momento en el cual ocurrirá el arrebatamiento, todos los teólogos e intérpretes de las Sagradas Escrituras, bueno, que no son herejes, que interpretan bien, todos ellos concluyen una verdad, y es que ciertamente el Señor Jesucristo volverá por segunda vez. Y nosotros sabemos que si todas las hermosas promesas respecto a la primera venida del Señor Jesucristo se cumplieron, todas las promesas respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo también se cumplirán. Así que como iglesia tenemos que estar a la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú miras el panorama mundial, tienes que concluir que el Señor está muy cerca. No podemos negarlo, tendríamos que ser ciegos para negar que el Señor Jesucristo está muy cerca. Leamos por favor. Y la segunda parte, la fe en la segunda venida de Cristo es vital porque ella alimenta nuestra vida. Tenemos la certeza de que el Señor vuelve. Hermanos, por eso estamos aquí. Aquí no estamos por religión, porque no teníamos nada más que hacer. Estamos aquí porque amamos a Cristo y porque deseamos nuestro encuentro con Él. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 37 y 38. Hermoso el versículo 37. Yo de usted lo marcaría. Verso 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Iglesia, un poquito y el que ha de venir vendrá. Un poquito. Pastor, esto está muy duro. Un poquito. Porque el que ha de venir vendrá. Y es interesante que esto se escribió hace unos 1950 años. Casi 2000 años hace que se escribió esto. Y cuando el Espíritu inspiró esta escritura, el Espíritu Santo dijo: y aún un poquito, pero el que ha de venir vendrá. Y si esto se dijo hace 2000 años, falta más poquito y el que ha de venir vendrá. Y yo creo que en el cielo se están haciendo los últimos preparativos, porque cuando Él fue a ascender, Él les dijo a los discípulos: me voy a prepararles morada, porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Me voy a prepararles moradas. Y cuando estaban allí en la cena les dijo: no volveré a participar de la cena, no volveré a tomar vino hasta que lo tome con ustedes en el reino de mi Padre. Lo dijo hace 2000 años aproximadamente.
Así que, perdónenme, pero ¿quién no va a preparar moradas en 2000 años? Eso está listo. Están preparando el escenario para la boda del Cordero. Imagínate la mesa para la cena con Él. En el cielo se prepara el ejército celestial. Todo en el cielo se está preparando, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores volverá. Cuando no sabemos, pero sonará la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados, seremos levantados, y en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo será transformado. Este cuerpo corruptible se vestirá de un cuerpo incorruptible. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, y nos encontraremos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo, y estaremos para siempre con Él. Y esa es la base y fundamento de nuestra fe. Y por eso el escritor termina esa porción diciendo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. También lo advirtió el apóstol Pedro por el Espíritu: si vendrán burladores, vendrán quienes se levanten a decir: ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Así están diciendo hace tanto tiempo, ¿y cuándo viene? Mentes necias, bocas necias que se levantan y no saben que el Señor se está conteniendo allá arriba, esperando que ellos procedan al arrepentimiento. Pero el día que menos pensemos, estaremos andando por la calle, estaremos en casa, estaremos en culto, estaremos de rodillas orando, yo no sé. Pero en ese momento el Señor levantará a su iglesia. Dios mío, recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo. Así dice la Biblia: seremos como Él es, porque le veremos. Hermanos, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Nutre tu fe y esperanza, porque viene el encuentro más glorioso y más maravilloso. Si te gozas por las bendiciones que Él te manda, no hay palabras para describir el gozo que tendrás cuando te encuentres con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros como novia nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Verso 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo va a vivir? Por fe. Hemos hablado de la fe, de lo esencial que es la fe, de lo poderosa que es la fe. Cuida tu fe, nutre tu fe, alimenta tu fe. Expon tu corazón y tu mente a cosas que alimenten tu fe. Cuídala, porque el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. 7 u 8 versículos más adelante dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Tú sales de aquí con un galardón porque tú has venido a buscar al Señor hoy. Él es galardonador de los que le buscan. Y esa es la fe que le agrada a Dios. Pero sin ella no se agrada a Dios. Y dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí la palabra retroceder tiene que ver con apostatar. Y la apostasía es la negación de la fe que un día se tuvo. Que Dios nos guarde para amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Dice en cuarto lugar:
vamos a ver algo maravilloso que hace la fe, y es que la fe preserva nuestra alma. ¿Se acuerdan que al iniciar yo les dije lo que significaba la palabra salvación, que se traduce de la palabra griega soteria? Significa, además de salvación, salud, liberación, preservación. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es preservar? Guardar, proteger. ¿De qué somos guardados y de qué somos protegidos? Sino de un mundo que se levanta cada vez con más fuerza contra Dios. Gobiernos terrenales que cada vez parecieran provocar a Dios con sus decisiones, leyes y decretos, promoviendo lo inmoral, lo que la palabra de Dios dice está mal. Somos guardados de esa corriente del mundo. Somos guardados de ese enfriamiento espiritual que quiere venir contra nosotros. Somos preservados. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. El Señor nos ha llamado para ser un pueblo especial. Y ese pueblo un día será levantado cuando el Señor venga por su iglesia. Pero mientras Él viene, tenemos que alimentar nuestra fe, porque la fe nos preserva de la maldad, nos preserva del ministerio de la iniquidad del mundo. Y esto es hermoso, hermanos. El escritor de los Hebreos, el Espíritu Santo, lleva al escritor a animar, a exhortar a los hebreos que estaban cayendo en ese enfriamiento, en esa indiferencia, que estaban enfrentando obstáculos. Lo lleva y le dice: es posible preservar nuestra fe en un mundo difícil. Es posible preservar nuestra fe aunque el mundo cada vez vaya más hacia el extremo opuesto de Dios y sus verdades. Es posible. Y él sigue hablando. La Biblia en su comienzo no tenía capítulos ni versículos. Ese fue un añadido posterior para facilitar el estudio y la lectura. Entonces él continúa diciendo en Hebreos 11:1, y note que ahí está el conector, porque él dice: es pues, ¿sí ve que esto lo une con lo que viene hablando? Me estoy haciendo entender, amados hermanos. Verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos esperan? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe de la que está hablando es la fe en la herencia celestial. Es la fe en el galardón. Es la fe en el privilegio de estar para siempre con el Señor. Es la fe y la certeza en que esto corruptible se vestirá de lo incorruptible, de que tendremos un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo resucitado, de que estaremos para siempre con el Señor. Todos aquí sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿sí o no? Él es el Rey. Y ustedes han visto en las películas o han leído en los libros que el Rey se sienta y a su lado se sienta la reina. Qué privilegio, porque la novia se va a casar con el Rey y estaremos al lado de nuestro Señor gobernando. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice: y reinaremos con Él. Entonces lo que viene es mucho más grande que las tribulaciones que aquí tenemos.
Y eso es lo que Él está diciendo. Debes tener esa fe que es la certeza de lo que se espera, de lo que está por venir, de los eventos celestiales, hermanos, de participar de la ciudad celestial, de los privilegios en el tribunal de Cristo y lo que ya les he mencionado. Y quiero finalizar aquí. Cuando Él comienza a hablar en el capítulo 11, comienza a mostrar un poco de héroes de la fe que lograron superar todos los obstáculos, que fueron preservados para el Señor. Y el primero que muestra es Abel. Dice: y Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces Abel está relacionado con el sacrificio. Después de Abel pone otro ejemplo, y es Enoc. Y dice: y Enoc caminó con Dios y fue ¿qué? Traspuesto, porque le llevó Dios. El tercer ejemplo es Noé. Y dice: Noé con temor preparó el arca, se salvó él y su familia del juicio venidero. Entonces, si Abel representa o nos acuerda el sacrificio, Enoc nos recuerda el levantamiento, el arrebatamiento, y Noé nos recuerda que seremos librados del juicio venidero. Seremos librados del juicio venidero. ¿Y quién es el cuarto ejemplo? Abraham. Y de Abraham allí dice que él habitó en esta tierra como extranjero. Vivió en tiendas, en carpas con Isaac y Jacob, como extranjero en la tierra prometida, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham pudo vivir una vida de fe porque él tenía su corazón en lo celestial, en lo de arriba. Si tú pones tus ojos en las cosas de arriba, si tú alimentas tu corazón con lo celestial, con la herencia venidera, esa manera de mirar arriba transformará tu vida aquí abajo. El que está convencido de lo celestial vive diferente en lo terrenal. Nosotros somos diferentes. ¿Qué hacemos? Somos ciudadanos del cielo, somos templo del Espíritu Santo. El Cristo de la gloria habita en nosotros y las más grandes cosas están esperándonos. Somos llamados a alimentar nuestra fe en el Señor, a enamorarnos de Jesucristo. Eso es un día a día, hermanos. Una iglesia que ama a Jesús, una iglesia que no se deja arrastrar por el mundo, que alimenta su fe y que vive a la expectativa de lo más glorioso, y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Levantará su iglesia, nos encontraremos con Él, estaremos para siempre con Él, y vendrá con millones y millones de ángeles a destruir a las naciones que se levantan contra Israel, y establecerá su reino sobre las naciones, y nosotros reinaremos con Él. Y estamos aquí en su camino y somos hijos de Dios por la gracia y la misericordia del Señor en Cristo Jesús. No hay privilegio más grande, hermanos. No hay riqueza más grande. Y que esta palabra hoy nos haga reflexionar: qué privilegiado soy, qué honor, qué bendición más grande haber conocido a Jesucristo el Señor. Pero hoy te pido, Señor, ayúdame a amarte todos los días de mi vida, que seas tú mi más grande tesoro. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz por ti, derramó su sangre y soportó el dolor más impresionante, todo para que tú no te pierdas y para que estés para siempre con Él, porque te ama. Y te ama de una manera tan grande que en nuestra mente no alcanzamos a entender el infinito tamaño de su amor.